Buenos días, ¿pueden escucharme? Saludos, José, se escucha fuerte y claro. Perfecto, muchas gracias. Vamos a comenzar con esta reunión de inversiones. Hoy tenemos algunas noticias respecto al mercado, ¿no? En primera instancia, como se pueden dar cuenta, en la madrugada tenemos noticias en este caso, el sector industrial respecto a las ventas en la Unión Europea, al PMI en Reino Unido. Como pueden ver, son menores a lo esperado, lo que involucra necesariamente que hay ajustes en la divisa, tan libra esterlina y euro dólar. Como ustedes han visto seguramente, en estos últimos 3 días ha habido una valoración bastante fuerte en esos instrumentos debido a las presiones arancelarias de Donald Trump y también la fortaleza en Europa. Probablemente existan ya correcciones con este tipo de noticias. Fundamentalmente aún no está preparado la economía, solo se ha estado moviendo netamente por especulaciones. Por otro lado, tenemos la decisión de bajar el tipo de interés en Europa. Se acaba de bajar hace unos 15 minutos a un 2,65. Probablemente sea la, una baja de tipo de interés, en este caso la última de este año. Eso inicialmente va a ser una caída de corto plazo en el euro y después probablemente un ligero repunte porque ya no tendría otra baja de tipos de interés y el mercado netamente estaría muy pendiente de lo que podría llegar a ser Estados Unidos, y eso obviamente va a involucrar que las noticias de empleabilidad terminen generando, en este caso, mucha volatilidad, ¿no? Ahora, ¿qué esperar? Bueno, en 9 minutos tenemos la rueda de prensa de Lagarde, pero como ya he manifestado, probablemente mencione que esta va a ser la última baja de tipos de interés que se haga durante este año, y el mercado de alguna forma esté muy pendiente de las noticias del día de mañana de empleo de Estados Unidos. Eso solo nos deja cabida que en la economía americana tiene que haber un repunte, o si no, pues las divisas como el euro, la libra, el australiano va a generar grandes movimientos de suba nuevamente. Cabe destacar que esos instrumentos han tenido casi que 4 días de rally, ¿sí? Básicamente sobre el 1%. Y bueno, ahora mismo tiene dos opciones: o se frena con una fuerte corrección, o el mercado de alguna forma va a guardar en este caso un movimiento de tendencia bajista. Vamos a ver qué es lo que termina sucediendo en ambos casos, ¿no? Bien, eso respecto desde su fundamental. Vamos a ver un poco qué es lo que podría llegar a pasar con los instrumentos, pero vamos a estar muy a la expectativa de lo que pase con la tasa de empleo de Estados Unidos. En la economía americana, datos mixtos. En la economía europea, datos negativos, debería haber una corrección, ¿sí? Pero insisto, va a depender mucho del discurso de Lagarde sobre qué es lo que podría mencionar sobre la banca central, sobre el tipo de interés. Pero de todas formas ya les adelanto, ¿no? Hay mucha posibilidad que digan que ya no se baje el tipo de interés en este año. El mercado tiende a recuperarse, pero al mismo tiempo también genera algo de liquidez más adelante, ¿no? Bien. Vámonos a los instrumentos. A ver, el día de ayer nosotros habíamos ya lanzado una cartera de inversiones en el Nasdaq, ¿sí? Estábamos en ganancias, pero hoy el mercado nuevamente repunta con movimientos bajistas, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros observamos, se puede ver con mucha claridad, ¿no? Que existe nuevamente una caída en las posiciones del Nasdaq, pero si ustedes se fijan, aún está muy envuelto en el panorama que les mencioné con anterioridad. Es decir, que hay un rebote en estos puntos, ¿no? Dicho rebote puede ocasionar que los mercados terminen disparándose, ¿bien? Y esos mercados al terminar disparándose generan movimientos de alguna forma un poco más vinculados a la alza. Insisto, todo va a depender de la tasa de empleo. La tasa de empleabilidad va a darnos mucho de qué hablar en este entorno, y nos mencionará si es que en efecto el mercado puede ocasionar alguna especie de volatilidad, ¿no? De todas formas, mi consejo sería tratar de encontrar posiciones aún a la alza. El Nasdaq aún debería tener crecimiento, ¿sí? Entonces, las personas que no han ingresado el día de ayer, yo ingresaría en estas posiciones del Nasdaq, confiando en que, vuelvo y repito, que si es que existe una caída en este nivel, hablamos de un cambio de tendencia,
¿sí? Mientras tanto, si es que existe ya una suba, nuevamente va a haber una recuperación de las acciones. A pesar de los problemas que ha habido sobre el tema de la guerra comercial, aún se han mantenido, como pueden ver el gráfico accionario, y no ha tenido repuntes bajistas con fuerza. Sino más bien nos ha dado, al día de ayer despuntó la alza, obviamente hoy se rebota, vamos a ver qué sucede. Respecto a la gráfica del oro, como les había mencionado, iba a trabarse un poco justamente por todo lo que estamos viviendo actualmente en el precio, ¿no? Si ustedes observan, claro, sigue teniendo su movimiento alcista, no hay ningún problema, pero se traba justamente porque no tenemos aún claridad dentro de las políticas. Por un lado, sí que tenemos la guerra comercial y eso hace que se fortalezca, pero por otro lado también tenemos pues, los acercamientos de diplomacia que hace que se calme. Entonces, el precio del oro va a estar bastante enrangado hasta que algo termine de suceder. Si es que se genere de alguna forma una solución diplomática o se mantenga con los aranceles y también el tema de la guerra con Ucrania. En cuyo caso, yo sigo alejado del oro, aún no considero que esté en una buena posición para comprar ni vender. Quizá algo en el corto plazo, pero de ahí de forma general no deberíamos estimar un movimiento aún de compra o de venta. Bitcoin, básicamente quieto de lo que vimos el día de ayer, les había manifestado que iba a haber un movimiento de enrangamiento, probablemente deberíamos generar una fuerte venta por encima de los 95.000, $100.000, pero pues otra vez llegó la lentitud de el Bitcoin. ¿Qué implica básicamente esta lentitud? Que los mercados, como ustedes se pueden fijar, no están generando pues la gran volatilidad que se debería, ¿no? Entonces, en cuyo caso, esos instrumentos aún deberíamos estar muy lejos del mismo, no observar o no tomar posiciones no sería algo adecuado. Entonces, tener mucho cuidado con ingresos aquí, al menos en forma de swing, porque el mercado pues, podría hacer cualquier cosa, no caer o subir. Sí, está realmente lento como para ingresar. El petróleo el día de ayer tuvo una fuerte caída, sí, tuvo una fuerte caída a los niveles que habíamos mencionado, que eran los niveles de 85. Recordarán que les había dicho que iba a haber una caída hasta estos niveles y aquí vamos a comprar. Y en efecto, ¿no? Terminó llegando a 85.40. Y obviamente en ese momento lo que podría llegar a hacer es un refuerzo de caída. Es decir, que los precios nuevamente despunten de esta forma y luego rebote. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Esperar que el precio de alguna forma termine desplomándose. Si se termina desplomando, ahí tratar de ejecutar una posición en compra, ¿sí? Tratar de ejecutar una posición en compra. En otras palabras, esperar que el precio de alguna forma se disminuya, tomar esta posición aquí en compra y generar una valoración. Y hay una primera resistencia. Bueno, esta resistencia a largo plazo ya se lo pudo observar en el precio de 66, básicamente, perdón, 64.28 o de 65.5, y el día de ayer ya hizo eso. Yo esperaría que vuelva a topar esos niveles y compraría. En otras palabras, estamos a miras o a puertas de seguir comprando crudo, de seguir comprando el precio del petróleo para obtener un rango cada vez más a la alza. Eh, Puede haber también fenómenos de ruptura, sí, pero de momento ni las declaraciones de Trump, ni en este caso la forma masiva en la que se ha producido petróleo ha hecho que esto se desplome, de forma que parece que va a optar nuevamente por un movimiento técnico. Entonces, sigo esperando el movimiento en compra, insisto, entre 64.25 y 65.5 debe ser una posición en compra en el crudo. Ya, mientras tanto, aún seguimos esperando que llegue ese nivel. Yo no vendería tanto porque hay mucha volatilidad en el ambiente y aún más con el tema del desempleo del día de mañana, que no se sabe a ciencia cierta qué puede llegar a pasar. Bien, vámonos a la gráfica del euro dólar. El euro dólar ha sido, digamos que el gran ganador de las últimas jornadas, de las últimas 3 jornadas, como pueden ver. Tiene un claro crecimiento, básicamente desde que empezó la semana, un crecimiento básicamente de un 4,5%. Es un crecimiento más grande de lo que ha sucedido en este tiempo, ¿no? Para las personas que ya nos vienen siguiendo desde hace mucho tiempo, nosotros ajustamos el stop loss y ya nos topó el stop loss en ganancia. Entonces, ahora mismo
El euro dólar tiene una posibilidad. Bueno, ayer creció casi un 2%. Realmente fue bastante fuerte el crecimiento del euro dólar. Este crecimiento del 4%, en efecto, tiene que tener una corrección. Debe haber una posición en la baja. Necesariamente, sí, tiene que observar una posición en la baja. El problema es que aún podría topar un poco más del nivel alcista y ahí desplomarse. Es decir, podría aún topar esto y ahí generar el desplome. De todas formas, posiciones ya en venta o señales en venta ya existen. Como pueden fijarse, tenemos movimientos pues sobre compra de RSI, baja del volumen, estocástico en sobreventa. Si ustedes observan las velas también, llenas de peonzas, velas de rechazo. Bueno, ¿de qué va a depender la caída del euro dólar? Va a depender de dos factores. El primero, de lo que hoy diga Lagarde. En base a lo que diga Lagarde, esto se desplomará, ¿ya? Y el segundo, de la tasa de desempleo de Estados Unidos. Probablemente hoy se estanque el euro dólar. Hoy está entre el va y viene de compra-venta, compra-venta, compra-venta. Y mañana, con la tasa de desempleo, o bien sube al punto máximo, que sería el punto de acá. Estamos hablando de 1,09, o se desploma. No creo que se desplome tampoco de forma masiva, pero ya comienza el retroceso. ¿Sí? De ahí de forma particular, como ustedes observan, la tendencia sigue siendo bajista. Yo estaría solo, digamos que a tener claridad con un fundamental, pero yo volvería a vender en el largo plazo. Si ustedes observan, es claramente bajista. Lo que estamos viviendo es un repunte, pero es un repunte netamente técnico. De alguna forma se favorecieron por el tema arancelario, pero sigue teniendo la divisa a la baja. O sea, yo le sigo viendo aún a la divisa la paridad 1 a 1. Aún yo tengo la sensación de que esto quiere desplomarse con fuerza, pero obviamente tenemos que esperar, ¿no? Y en su efecto también los demás divisas como el australiano, la libra esterlina van a tener ese movimientos similares. Por ejemplo, miren, dólar australiano también se estancó en esta etapa de crecimiento. Era de esperarse que iba a haber un estancamiento, ¿no? No iba tanto a crecer porque, miren, insisto, de lo que viene esta semana vienen con un crecimiento aproximadamente de un casi un 3%. No ha parado de crecer. Debería haber un retroceso, que es lo que está sucediendo en este momento. Sí, solo que el retroceso de alguna forma está amparado a los datos fundamentales. Ahora mismo tenemos datos mixtos en Estados Unidos, entonces se retrocede y los datos mixtos hacen que se quede quieto. Pero mañana que tenemos datos fuertes en Estados Unidos, tiene dos opciones. La primera, una caída nuevamente a las zonas inferiores, o la segunda, un ligero repunte nuevamente a este punto para luego caer. En cuyo caso deberíamos ya considerar tener posiciones en venta más adelante, ahora o más adelante, en tanto en todas las divisas, ¿no? En el euro, en el australiano, en la libra. La libra, al mismo caso, es mucho más claro. Ayer también subió. Bueno, la libra también es uno de los grandes ganadores de la zona euro, no tan fuerte como el euro, sí, porque bueno, el euro le impulsa bastante el nuevo gobierno alemán y los impulsos de los bonos alemanes le impulsa bastante al euro. Pero bueno, la libra como es independiente de la Unión Europea, pues también crece por correlaciones, pero no con tanta fuerza. Entonces, en efecto, también se quiere hacer una corrección, se puede ver claramente, ¿no? Que existe de alguna forma un entorno en el cual el precio ya quiere hacer un cambio de tendencia, ¿sí? Ayer lanzamos una posición en venta justo un poco más arriba de 50 Fibonacci. Lastimosamente el precio nos topó con una mecha al stop loss, pero sigue en precio de 61 Fibo. Recomiendo una nueva posición en venta. Creo que el mercado va a desplomarse, insisto. Si es que no se desploma, bueno, en específico porque la libra ya topó 61 Fibo. Si es que, insisto, rompe 61, yo diría que tendríamos un movimiento ya muy anormal en el precio, que puede pasar, sí, pero ya sería muy vertical y que intenta llegar a niveles un poco superiores. Eso es lo que podría llegar a pasar. Entonces, en cualquiera de los casos, yo sí lanzaría una nueva posición en venta en libra esterlina, esperando que rompa 61. Ayer dejamos casi en 61, entonces lógicamente, pues el precio llegó a ese punto, ¿no? Y rebotó y cayó. Entonces, yo lo que esperaría, insisto, es que si hace 61, trate de marcar toda la tendencia bajista. O sea, yo lanzaría realmente una posición a largo plazo.
esperar que el dólar comience a fortalecer en estos tiempos. Y claro, hacerlo por niveles, ¿no? Tenemos 50, 38, 23, 0. Yo esperaría que el precio, sin efecto, topó 61 Fibo, debamos comenzar a tener ya un cero Fibonacci o una caída en la ruptura de cero Fibonacci. Esa sería mi percepción. Entonces, yo tendría este movimiento a largo plazo. Insisto, ha tenido un crecimiento tan fuerte que debería haber ya un retroceso. Se puede ver claramente el cambio de tendencia, las señales en venta, el volumen bajo, todo, o sea, todo apunta a que esto quiere desplomarse, ¿sí? Igual, si ustedes observan esta tasa de crecimiento de acá, miren, es fuerte, ¿no? O sea, es muy parecida al euro, es muy fuerte, pero miren su volumen inicialmente sí que ha crecido, como pueden ver, pero en las últimas etapas ya no. Entonces, da la alusión de que está creciendo netamente por especulación. Mira, aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. Mire, ¿sí ven? Es como que todo esto ha crecido el volumen, ha crecido, ha crecido, ha crecido, y en las últimas etapas el volumen ya más bien está cambiando de tendencia, que nos da el preámbulo de que probablemente el precio quiera generar un desplome, quiera hacer una caída desde este punto de vista, de esta forma, ¿sí? De igual forma, miren, estocástico, RSI, todo apunta a una venta, absolutamente todo, ¿sí? Sin embargo, insisto, va a estar muy pendiente de las noticias fundamentales de la zona europea en específico. Igual, si vamos a los fundamentales netamente de la libra, yo persigo un poco más libra porque como es un ente independiente de la Unión Europea, no involucra tantos fundamentales de Europa, ¿no? Por ejemplo, ahí en la zona europea tenemos los fundamentales de España, Alemania, Francia. En cambio, aquí en la libra solo tiene el Reino Unido. Si ustedes observan los fundamentales del día de hoy en la madrugada, en Reino Unido no tuvimos buenos datos, sino más bien lo contrario, los datos de producción no son los adecuados, sumado a que hay datos ya técnicos de reversa, creo que se viene una caída, o más bien la continuidad de una tendencia bajista, al menos en Reino Unido. Yo esperaría eso, una caída netamente bajista en este precio a miras de que el precio como tal pueda generar un desplome hasta la parte inferior. Inicialmente, insisto, cero Fibonacci inicialmente, ya, pero la verdad es que intento que esto se genere un punto inferior, como lo hizo antes, ¿no? No olvidemos aún lo que mencionamos en correlación con el euro dólar a lo que inició este año, ¿no? Que el precio debería llegar a la paridad 1 a 1, ¿sí? Se alejó en efecto la paridad 1, se terminó alejando, no llegó a topar, le faltó escasos un centavo, me parece un centavo y medio, ¿ya? Pero va a existir, o sea, que ahora mismo, pues, el tema de la arancelaria no ha salido como esperaban en Estados Unidos, pero va a terminar saliendo y yo creo que en este entorno va a desarrollarse muy pronto. Entonces, le sigo viendo bajista en el largo plazo, lo sigo viendo bajista y yo esperaría realmente lanzar posiciones en venta. Ahora, esperemos que no nos vuelva a topar este stop loss porque no debería. Ya se impulsó todo lo que debería, topó 61. Incluso si somos un poco más técnicos, ahora mismo el precio ha hecho, miren, aquí tenemos la tendencia claramente alcista, la ruptura, ha hecho el pullback, topó el pullback que debería ser caída. O sea, donde que ustedes quieran verlo, técnicamente, ojo, estamos hablando técnicamente, hay un despunte, hay una caída. Sí, hay una caída. Entonces, hay que esperar a ver qué termina de suceder, pero y vuelvo, insisto, yo no le veo a la libra con ánimos de seguir creciendo más. Si crece, esperaríamos que la libra ingrese nuevamente a la zona de ruptura. Y aquí estamos hablando de un movimiento anormal, o sea, ya de un movimiento de crecimiento que trataría de tocar incluso este punto de largo plazo. No es tan descabellado, o sea, es anormal porque no cumple retrocesos, ¿no? Y miren, esta vela es enorme. Ya, pero eso le pasa, no sé, los mercados siempre pueden impresionar en cuyo caso. Lo máximo que podría llegar a pasar es que la libra llegue a 1,31, es decir, que crees que alrededor de unos 3 centavos más. Pero vuelvo, insisto, si es que existe la ruptura de 61. Después de esto, yo debería, y vuelvo, insisto, tener caídas de alguna forma. ¿Ok? Bien. Eso respecto a la libra esterlina. El yen, como ya era de esperarse, hoy tuvo una caída del 1%. Ayer hubo una suba ligera a 149, no llegó a 150 que dijimos.
Bueno, personalmente yo me perdí la venta, ¿no? Que ya tenemos programada, pero ya rompió los 148. ¿Qué significa eso, queridos amigos? Como ya hemos conversado en anteriores ocasiones, se va a 140. En otras palabras, continuará con su tendencia bajista, porque hoy sí el yen y no otros días, porque hoy se baja el tipo de interés en Europa. Y ya todos los inversionistas de Europa comienzan a refugiarse, ¿no? No pueden refugiarse en dólar por la guerra comercial, no pueden refugiarse en oro por la guerra comercial, no pueden refugiarse en los bonos, bueno, se han refugiado en los bonos alemanes, por eso ha crecido el euro, pero comienzan a diversificar y comienzan a refugiarse en en el yen, que ocasiona una pérdida de valor. Probablemente con las noticias del dólar del día de mañana siga o se enrangue o se mantenga. Si se enranga, mañana con la noticia, mañana vendamos, y sin importar el precio, vendamos porque eso nos dice que va a continuar con su ruptura hasta 140. En cuyo caso, seguimos manteniendo nuestra posición en venta, solo quitamos las de 151 y ahora mismo todo se ha mantenido nuevamente con una tendencia claramente a la venta. Hay dos opciones. Pueden ingresar en este momento. Hay una caída del 1% en el yen. Pueden ingresar en este momento, ¿ya? O la segunda, pueden esperar que se enrangue. Cualquiera de los dos es válida. Yo no tengo tanta prisa, francamente, porque tengo muchas ventas arriba. Entonces, en cualquier caso, si yo no ingreso, de igual forma tengo una cobertura bastante bien señalada. Pero si ustedes no tienen ningún ingreso, evalúen ingresar en este momento o esperar que se enrangue un poco. Lo que les puedo decir es que, si, como les dije anteriormente, si ya rompe 148, el destino es 140. Después de los 140, ya estamos hablando de que podría caer un poco más, pero bueno, francamente yo ya le veo ahí con un retroceso más que otra cosa. De todas formas, el yen ha sido un buen instrumento dentro de lo que cabe, ¿no? Ha tenido una buena tendencia, ha funcionado tal y como hemos mencionado, ¿ok? Bien, ayer se reunió Canadá, perdón, el primer ministro de Canadá, Trudeau, con Donald Trump. No hubo realmente impacto. Aparentemente, el discurso de la Casa Blanca sigue siendo bastante fuerte sobre Canadá y sobre México. No sé hasta qué punto llegar a escalar la guerra comercial. Probablemente simplemente quede en eso, en amenazas, y no exista ningún otro pilar o ningún otro ataque por parte de Canadá o en especial en México. ¿Por qué lo decimos? Porque bueno, analizando un poco la coyuntura, no olvidemos que el 2 de abril se vienen los aranceles de Donald Trump, los aranceles recíprocos. Y claro, si es que Canadá lanza un arancel a Estados Unidos por los aranceles recíprocos, se va a volver a aumentar los aranceles. Entonces, es muy probable que el Canadá no elija el medio de atacar con aranceles, sino más bien opten por otro tipo de mecanismos para combatir con esta lucha arancelaria de Estados Unidos. China está fomentando de alguna forma otro tipo de producción. México ha mencionado que quiere cambiar de aliados estratégicos, pero aún sin éxito, ¿no? Pues no es tan fácil como cambiar todas sus exportaciones de la noche a la mañana. Lo único que ha cedido Donald Trump en el último periodo, es decir, el día de ayer, es que los aranceles en Canadá y México del sector automotriz se han frenado, pero solo por un mes más, hasta que terminen de, digamos, que trasladar la industria a Estados Unidos, que es lo que entiendo que desean hacer. En cuyo caso, si es que no hay respuesta por parte de Canadá y México, bueno, por parte de China hay una respuesta. Igual los aranceles son mucho más bajos que en estas partes del mundo. Yo diría que va a haber un fortalecimiento del dólar más adelante. Es decir, insisto, en estos días da la alusión de que ha habido un fortalecimiento muy fuerte del euro y de la libra, ¿ya? Pero eso se debe en buena parte a lo que les acabo de mencionar, el tema de los mercados que se vinculan a Alemania, o sea, el crecimiento de Alemania o la expectativa de crecimiento de Alemania ha hecho que pues tengas una mayor expectativa de crecimiento. Pero de ahí los aranceles es que no existe una contraparte fuerte de parte de estos países, va a terminar haciendo que el dólar termine fortaleciéndose. Y si el dólar termina fortaleciéndose, estamos hablando de que el mercado va a mantener una posición netamente bajista, llegando al euro la paridad 1 a 1, a la libra, como dije, con grandes caídas, en efecto, a la australiana igual con grandes caídas, probablemente intentando llegar a niveles inferiores,
Ahora mismo la divisa está extremadamente volátil, como ustedes pueden ver, pero si es que llega a suceder lo que estamos planeando, grandes caídas. Bien, en Canadá, lógicamente debería haber un repunte a la alza del dólar, como lo hizo en su momento en este nivel, ya, pero aún no se ha recuperado del todo por el tema arancelario. De todas formas, yo creo que las divisas de alguna forma más estables para invertir puede ser el euro o la libra. Sería, desde mi punto de vista, las más estables. Y también lo que ya he manifestado en muchísimas ocasiones, la divisa del yen como instrumento de refugio. Nos ha dado bastantes ingresos. No desaprovechamos el último en 149. Estaba pensando en 140 en 150, pero bueno, un yen menos y esto se repuntó otra vez a la baja. Vuelvo, insisto, próxima caída 140. Después de los 140 ya salimos de esta posición, pero vamos bien, vamos con bastantes buenas ganancias. O sea, la cartera se ha inflado bastante y bueno, ya estamos muy cerca básicamente de cerrar todas las posiciones. Y si después de 140 cae, pues ya esto ya deja de ser asunto nuestro porque básicamente los instrumentos ya veremos qué es lo que sucede. ¿Ok? Bien. Eso respecto a la gráfica de estos días, ¿no? Del día jueves. Ya han pasado las noticias, no hay grandes movimientos, no hay ninguno. No, déjame ver si es que existe algún otro movimiento que podamos observar. No, ninguno. Más bien, el mercado va a ser en este momento lo que les mencionamos, ¿no? Futuros retrocesos. Solo aquí va a tomar la tendencia 147 y se va hasta 140. Sí, de ahí tenemos netamente posiciones como hemos mencionado. De retrocesos, esperemos sean retrocesos contundentes, ya que tenemos en este caso en firme nuestras posiciones. Bien, abro el espacio para las preguntas, por favor. Dudas, inquietudes que tengamos. Perfecto. Bueno, bueno, muchachos, entonces estemos pendientes del retroceso que les acabo de mencionar. Bueno, el discurso de Lagarde muy pronto se va a dar. Vamos a ver qué termina diciendo. Y por último, estemos pendientes mañana a Estados Unidos con la tasa de desempleo. Creo que eso sería todo. Por mi parte, les agradezco por su tiempo. Y bueno, si hay más dudas o inquietudes, por favor, hacerlo a través del grupo. Bien. Víctor me dice, ¿puede ampliar un poco más el panorama del euro? No podría porque todo depende del discurso de la zona euro. Entonces, el discurso de la zona euro sale a las 10 de la mañana, si no me mal recuerdo. Déjame ver. O sea, ahorita lo único que tiene su crecimiento es por los aranceles ha crecido y también porque hay una, hay una fortaleza por parte de Alemania. Alemania aporta el 25% del Producto Interno Bruto de Europa, por eso es que crece, pero son expectativas nada más. De ahí, si queremos tener, digamos, a profundidad qué va a pasar con el tipo de interés y todo eso, tenemos que escuchar la comparecencia de Lagarde, que es a las 10:15. Ya, a las 10:15, ahí sí sabremos con exactitud qué es lo que va a pasar con el euro, pero mientras tanto, pues solo estamos especulando de que no van a bajar el tipo de interés. Eso es una especulación, porque puede que sí lo bajen, pero yo creo que no, o sea, realmente yo creo que ya han bajado demasiado y tienen que más bien que centrarse en otro tipo de objetivos, más que todo ahora porque en el tema más bien de Alemania han obtenido buenos resultados. Es lo que podemos decir de momento. El día lunes, ya con esos datos, bueno, mañana mismo ya podríamos hablar del tema o hoy más tarde, pero aún no tenemos los datos de Lagarde. Y al no tener esos datos, básicamente estaríamos especulando y esa no es la idea. Bien, chicos, ¿alguna otra duda? Ok, chicos. Bueno, si hay más preguntas, pues a través del grupo. Que tengan un buen día.